Muy tranquilo, noche de viernes, bienvenidos a todos, aguantamos un minutito más. Y hoy se va a estar sumando, hacemos algo distinto, cortito, relajado, invitado especial. Y la idea de hoy va a ser charlar sobre esto de las sociedades offshore, de los acuerdos de intercambio de información. Y esto surge a raíz de que la gente tiene mucho miedo, en general las consultas vienen por el lado de si va a haber, la FIP los va a perseguir o qué es lo que va a pasar. Así que vamos a ir charlando un poco respecto de hasta dónde, ¿sí?, la gente debe preocuparse. ¿Qué es una sociedad offshore? ¿Sirve ser una sociedad offshore? ¿Me conviene tener una cuenta de inversión en el exterior? ¿Me conviene tenerla en Argentina? ¿Hacer una planificación patrimonial es solo para los ricos? Saben que no. ¿Invertir es solo para los ricos? Saben que no. Y hoy vamos a tener un experto sobre el tema, que es Martín Lidbach, ¿sí? Martín es especialista en Derecho Tributario Internacional, Planificación Patrimonial. Es papá, es escritor, es conferencista, es emprendedor. Y es una persona que evidentemente organiza muy bien sus tiempos para hacer todo lo que hace, ¿sí? Así que voy a ver si está por acá. A ver cómo se suma. A ver, todavía no lo tengo sumado al vivo, vamos a esperar unos minutos, pero la idea acá va a ser poner blanco sobre negro, ¿sí? Hay mucho ruido con esto respecto de hasta dónde la FIP va a perseguir a la gente. Es muy habitual que las personas tengan miedo con esto, ¿sí? Y Argentina nos presenta un montón de riesgos atados a la seguridad jurídica, al cambio de reglas básicamente, ¿sí? Ni hablar del tipo de cambio. Entonces acá la idea de que podamos organizarnos, entender qué es lo que estamos haciendo y sobre todo dormir mejor es, me parece sumamente importante. No lo estoy viendo conectado. Bueno, vamos a aguantar un cacho. Dijo. Vamos a esperar un segundo. No sé si ustedes saben o no, aprovecho y cuento un poco de que ustedes pueden abrir, nosotros podemos abrir cuenta en el exterior con montos muy chicos, ¿sí? $2.000, $5.000 ya te permiten a vos, me permiten a mí, nos permiten a todos nosotros abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos, ¿okay? Entonces, en otro momento, sí es verdad, con menos de $100.000 no se puede, o con menos de $1.000.000 no se puede, o con menos de 50.000 no se puede. Hoy se hace mucho más simple, ¿sí? Se abre una cuenta acá, se abre una cuenta en el exterior y están invirtiendo automáticamente. Siempre estamos hablando de dinero declarado, de dinero blanco. Entonces ahí sí no hay mucho que hacer, ¿ok? Con dinero blanco sí, no hay ningún problema. Hay gente que incluso cobra dinero en el exterior, mucha gente del palo de sistemas cobra en el exterior. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Cómo la traigo? ¿Cómo lo invierto? Tranquilamente se abre una cuenta en el exterior y están invirtiendo en Estados Unidos sin mucho problema, ¿sí? Con lo cual esto, nada, todos están invitados a probar. Abran la cuenta que es gratis, ven de qué se trata, cómo se abre, qué pasa, qué no pasa. Sáquense los miedos, ¿sí? No hay una forma de aprender a invertir sino invirtiendo, lamentablemente. Es así, ¿sí? No se puede aprender a andar en bici si uno no se sube y empieza a pedalear. A ver, Martín, si estás por ahí, no te veo aún conectado. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir esperando. Si quieren aprovechamos y quieren tirar preguntas, adelante, ¿sí? Ahí empiezan. Mirá, ¿los impuestos son mayores sobre depósitos en el exterior? Sí, yo no soy especialista en derecho, no soy un especialista en impuestos tampoco, ¿sí? Pero los bienes que estén situados en el exterior, ahora que viene el fin de año, vamos a hacer algo también justamente orientado a esto. ¿Qué foto me conviene tener a mí para el fin de año? Seguramente la semana que viene o la otra.
Ahí se unió Martín. Porque la gente que tiene bienes en el exterior, si está acá en Argentina, va a tener una carga impositiva mayor. Ahí estamos, Martín. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? Te escucho y te veo perfecto. ¿Vos? Muy bien. Bueno, un honor. Muchísimas gracias por el tiempo, por la Un placer. predisposición. Estamos justo en medio de un tema súper candente, ¿no? Donde todos los días vemos titulares distintos y mi vecino, el taxista, todos hablan del tema, pero dije, bueno, tratemos de dar servicio y ahí creo que me gusta mucho lo que hacéis porque compartimos estos valores de ayudar a la gente, palabras claras, así que súper, súper agradecido. No, no, por nada, un placer y es como vos decís, de pronto en Argentina te diría que desde la época inclusive del sinceramiento fiscal de Macri, el tema tributario se volvió un tema de todos los días, donde se habla en, como decís vos, en el taxi, en el vestuario, en el fútbol 5, en los cafés con amigos. Antes nadie hablaba de esto, ¿viste? Y ahora de pronto todo el mundo hablando de lo mismo y cada fin de año es algo distinto. O me suben la alícuota de bienes personales o me hacen un tratado con Estados Unidos o me impiden diferir impuestos con sociedades. Cada año hay una corrida nueva. Nosotros ya nos acostumbramos a que en diciembre trabajamos con horarios rotativos y con guardias, parecemos un hospital. Es muy raro, es muy loco porque en otros países del mundo no pasa y te diría que hay países que también tienen sus problemas de seguridad jurídica o sus problemas políticos. Hoy la región está toda complicada, pero aún en los países que últimamente se han complicado mucho políticamente, por ejemplo Colombia, por ejemplo Chile, hay como un respeto por las reglas, o sea, es como que te voy a cagar pero en orden, no último momento y por atrás. Es raro Argentina, pero bueno, acá estamos para tratar de ayudar, digamos. Mira, yo te conocí, si me permitís, ahí le cuento también a la gente, te conocí, bueno, a través de la tele, a través de los medios, y se me ocurrió justamente comprar que fue ya un clásico para la gente que le interesa cuidar su patrimonio y pensar un poco en ordenarlo. Este es el primer libro, le cuento a la gente, que se llama ¿Cómo protegen sus activos los más ricos? El primer libro de Martín. Y me sorprendió la claridad que tienen conceptos que a veces parecen como un cuco, ¿no? Che, esto es para multimillonarios. No, ya no lo es más. Y antes de meternos en la charla, quería preguntarte un poco cómo llegaste vos a esto. Digamos, de chiquito querías ser especialista en fiscalidad internacional. Digo, ¿no? Es un No, nicho muy particular. yo te diría que no tanto en fiscalía internacional, pero sí, mis padres siempre me cargaban, porque yo de chiquito siempre les preguntaba, che, ¿dónde tienen las cosas? ¿Dónde está la plata de la familia? ¿Qué pasa si ustedes se mueren? Tenía 8 años y les preguntaba esas cosas, otros preguntaron otras cosas, ¿no? Entonces, yo te diría que la pasión por la planificación tiene larga data. Eh, pero el camino se fue construyendo de a poco porque esto no era o sea, lo que es el asesoramiento a clientes privados o la planificación patrimonial no era una rama del derecho, de hecho no la es tampoco, pero no era una práctica común hace 15, 20 años cuando yo empecé a dedicarme a esto, que es un rejunte de cosas, digamos, porque es un poco de derecho de familia y sucesiones, un poco de derecho impositivo, un poco de derecho internacional privado, temas de privacidad. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto de tratar de llevarle tranquilidad a la gente. O sea, que en definitiva la gente sepa qué va a pasar con sus bienes el día que no esté, que lo sepan los padres, que lo sepan los hijos, que se hable de estas cosas. Esto es uno de los grandes déficits que hay en Latinoamérica en general y en Argentina en particular. Yo siempre cuento una anécdota, a veces cuando doy conferencias hay una anécdota que siempre cuento, que es la de un padre, ¿no? que viene a la oficina un día y me dice, mira Martín, creo que es momento de que mi hijo sepa un poco más lo que yo tengo, digamos, que quiero contarle qué tengo, dónde lo tengo, qué va a pasar si no estoy, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y la pregunta que siempre hago cuando cuento este ejemplo es, ¿qué edad le parece que tiene ese padre? Y cuando vos das esa charla en Estados Unidos, o en Europa, en España, en Suiza, acá, la gente te dice, y el padre debe tener 40 años y el chico 15. Y cuando vas
a América Central, te dicen, bueno, deben tener 50, 60 y el chico 30. Y bajás a Argentina y te dicen, ¿qué tiene? 85 de padre y se está muriendo. Y de hecho el ejemplo sí tenía 85 y se estaba muriendo. Y era argentino el ejemplo. Entonces, nosotros no nos gusta hablar de plata, no nos gusta, digamos, planificar. Argentina nos obliga a vivir mucho en la coyuntura. No es una crítica a nadie, es simplemente el estilo de país que fuimos todos construyendo y cada uno es responsable de eso. Entonces se hace muy difícil ponerse a hablar. Pero como bien vos dijiste al principio, y quiero volver a tu primer concepto, la gente piensa que esto es para los ricos y se equivoca profundamente en algo que es muy importante. Un rico puede perder mucha plata por mala organización y seguir siendo rico. Y un clase media o una clase media alta, o digamos, por ahí hace 2 o 3 malas inversiones, o se come un impuesto que tiene que pagar y de pronto le cambia totalmente su vida en lo económico, digamos. Entonces, creo que hay que hacerse responsable un poco del futuro de uno, hay que estudiar las cosas, hay que saber qué ley se va a aplicar si yo me muero, cuándo yo me muera, qué ley se va a aplicar a mis impuestos. Como decimos, ¿cuál es la foto? ¿Cómo me conviene aparecer? No hay nada ilegal en esto. Vos tenés jurisprudencia tanto de la Corte Suprema Argentina como norteamericana como inglesa, donde básicamente lo que dicen las leyes es vos tenés todo el derecho del mundo a organizar tus negocios de la manera de pagar la menor cantidad de impuestos posible. Es lícito, es válido, es legítimo y es sentido común además, en definitiva. Bueno, pero acá yo charlando un poco, digamos, cierro los ojos hoy y hago una ensalada y digo, pará, hoy se habla de las cuentas offshore, entonces automáticamente la creencia popular, me tomo ese atrevimiento, lo vincula con la plata negra, entonces digo, esta plata negra es porque son ricos, entonces ser empresarios o narcotraficantes y por eso tienen que pagar impuestos a la riqueza. Yo digo, bueno, ¿cómo ordenamos un poco? ¿No? Hay mucha mezcla y hay mucho prejuicio, coincido con vos. A ver, en primer lugar, partamos de la base de que hasta hace no mucho tiempo el sistema tributario argentino no obligaba a pagar impuestos sobre activos en el exterior. Y no estoy hablando de hace 50 años. El sistema de renta universal, que es este sistema por el cual si yo argentino gano plata afuera, pago en Argentina, fue una imposición menemista. O sea, mucha gente dice, bueno, Menem fue liberal. Bueno, discutámoslo. Posiblemente fue mejor que otros presidentes, sin ninguna duda en lo económico, pero de liberal bastante poco, digamos. Y en materia tributaria fue el responsable de bienes personales, impuesto al cheque, subió la alícuota del IVA y lo más importante, generó la renta universal. Es decir, hasta el gobierno de Menem, cualquier argentino que ganaba plata afuera porque tenía inversiones o porque hacía trabajo para afuera, no pagaba impuestos por eso. Entonces, primero que nada, esto es algo nuevo. Pagar impuestos por lo que uno hace fuera del país es algo nuevo, reciente, no es esto de litio. Por otro lado, es muy interesante cuando la gente dice, estas jurisdicciones offshore seguro que se usan para lavar dinero y repiten hasta el cansancio. Y cuando uno se pone a razonar con esta gente, cuando alguien viene con buena fe, porque cuando estás con alguien obtuso es imposible, pero si hay gente de buena fe que quiere discutir, uno lo primero que tiene que preguntar es, a ver, ¿qué es lo primero que necesita un delincuente para lavar dinero? Una sola cosa, decirme que necesita un delincuente para lavar dinero. Y esa cosa es pagar impuestos. Si yo no pago impuestos, nunca voy a estar lavando el dinero. Entonces, por definición, yo no puedo lavar dinero en Caimán, en Bahamas o en BVI. No puedo, por más que quiera. Entonces, hay un montón de lugares comunes que se van repitiendo. Y yo creo que eso tiene que ver con que el mundo hoy está dominado por un gran pobrismo, por un gran resentimiento, por una cultura de la envidia. Yo otro día dar una charla en Buenos Aires, de hecho, hace un par de semanas. Todos los libros que fui escribiendo y cuando hablo en general, yo planteo como algo positivo, planificar la riqueza, digamos, reducir los impuestos, protegerla de ataques de terceros, del Estado, de privados, resolver temas familiar fácil, a través de estructuras que me ahorren costos y tiempos. Pero hace poco me puse a pensar que quizás había que empezar la prédica o la educación un poco antes, que es no asumir que para todo el mundo está bien ser rico. O sea, hoy hay mucha gente que te dice, bueno, los ricos tienen la culpa de esto, que los ricos pagan la externa, que los ricos pagan la... Entonces, paremos la pelota, vamos para atrás y expliquemos por qué generar riqueza es bueno. Porque hay un montón de efectos positivos en generar riqueza. Y creo que eso es un poco lo que hay que hacer. Primero hay que tratar de que la gente entienda
que en el proceso de generar riqueza, una persona, para sí mismo, una persona genera riqueza para los demás. Porque da trabajo, porque invierte, porque consume. Entonces, si todos apuntáramos a ser ricos, y todos quisiéramos ser ricos en lugar de vivir de planes sociales, todos viviríamos mejor. Te escuché decir, el impuesto a la riqueza lo pagan los pobres. Y dije, bueno, cuando escuché el relato, digo, me parece muy lógico, ¿no? La forma que lo explicás. Bueno, es que hay dos grandes mitos en materia tributaria. El impuesto a la riqueza y el impuesto corporativo. Es decir, las corporaciones no pagan impuestos. Las corporaciones son simples pasamanos entre consumidores y los fiscos. Es decir, si yo tengo a la gente manifestándose en Plaza de Mayo para que, no sé, para que Microsoft pague más impuestos o Netflix pague más impuestos, Netflix va a decir, bueno, ok, ¿sabes qué? Te pongo más impuestos y tu factura va a ir más cara. Entonces, es tonto pensar que la empresa va a decir, sí, yo te pago el impuesto. Y los ricos es lo mismo, es decir, con los ricos tenemos un gran problema que es, o sea, con el impuesto a la riqueza tenemos un gran problema que es, los ricos, en principio, son personas que producen producto o generan servicio y le pueden agregar el precio de ese producto o servicio el impuesto. El que no va a pagar, es el último de la cola, es el asalariado o el pobre que no le puede trasladar ese sobreprecio a nadie. Entonces, de vuelta, el impuesto a los ricos lo pagan los pobres. Por eso siempre hablamos de impuesto a la pobreza futura en lugar de impuesto a la riqueza. Es un impuesto que es malo para todos. Es malo para el rico porque tiene que pagarlo primero, pero es malo para el pobre porque el costo lo termina absorbiendo el pobre. Y es muy importante que la gente entienda que el Estado puede dictar las leyes que quiera dictar. Lo que el Estado nunca va a poder definir es quién padece el peso de pagar impuestos. El Estado puede decir quién me ingresa el impuesto en el erario público, quién va a hacer el pago a la FIP, pero no me va a decir nunca, y no puede crear nunca, quién va a tener el costo de ese impuesto, quién va a tener que hacer el esfuerzo para pagar ese impuesto. Y esto es lo importante que la gente entienda. La presión fiscal, que toda la gente te pone en los diarios, la presión fiscal subió, bajó, es un número que no tiene ningún tipo de importancia, porque yo siempre lo explico de esta manera. Si yo te digo en este momento que yo peso 90 kilos y te pregunto si soy gordo o flaco, vos me vas a decir, mira, no lo puedo decir, porque si me dis 1,70 m sos gordo, y si me dis 2,20 m sos un palito. Eso es lo que tenés, esa es la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. La presión fiscal es el peso. No me representa, no dice cuánta evasión hay, no dice cuán grande es el tamaño del mercado, no dice cuánto me queda después de pagar impuestos. El esfuerzo fiscal, que nadie te lo dice porque no quieren que lo sepas, es lo que me implica, me muestra el peso relativo. La realidad es que en Argentina es uno de los países con mayor esfuerzo fiscal del mundo, aunque la presión fiscal no está alta. Te pongo unos números para que quede claro. En Alemania, la presión fiscal es de 46 puntos. En Argentina es de 27 a 28. O sea, mucho más baja la presión fiscal. Presión fiscal. Cuando uno calcula el esfuerzo fiscal, que es lo único importante acá, para que un alemán sienta el esfuerzo fiscal que siente un argentino después de pagar impuestos, la presión fiscal debería subir del 46 al 61%. Y para que un argentino sienta la libertad, sienta la comodidad con la cual los alemanes pagan impuestos, la presión fiscal tiene que bajar del 27 al 16 en la Argentina. Es decir, el alemán paga más impuestos en cuanto al guarismo entre recaudación y PBI. Pero después le queda su casa el fin de semana, 2 autos, paga la facultad. O sea, es muy diferente el esfuerzo. El alemán vive muy tranquilo pagando sus impuestos. Surge la relación entre cuánto recibo a cambio y cuánto me queda, digamos. 100%. Y cuánto recibo a cambio, no tanto en cuanto al servicio que recibo, sino en lo principal que un Estado tiene que hacer, que es proveer seguridad y seguridad jurídica. Es decir, déjame que yo pueda programar a largo plazo, no me caes con inflación, no me caes con confiscaciones, no me caes con default, y yo voy a laburar y a salir adelante. Ahora, si me pones tanto la pata arriba, no puedo. Ahí te llevo un poco, hablábamos de ricos y pobres y quién lo paga, y a esto que está hoy en boga respecto de, ahora somos todos especialistas en FATCA y en intercambios de información, y todos sabemos de qué se trata y cómo sí, cómo no. Entonces, tengo a veces gente que me consulta y me dice, pero escúchame, yo tengo $5.000 en una cuenta, me van a perseguir, tengo que vender a mi mamá. Ahí me parece que hay mucha mezcolanza, y ahí sí quisiera preguntarte a vos un poco, que nos traigas un poquito de luz respecto de, bueno, ¿qué es esto del FATCA? ¿Qué gana Estados Unidos? ¿Si puede surgir ahora o realmente falta? Es importante poner las cosas en contexto, porque si no es muy difícil sacar conclusiones. Cuando vos te dedicás a la planificación como nosotros,
tenemos que de alguna manera tratar de prever el futuro. Y eso en general se ve viendo el pasado y viendo las tendencias. Hay una tendencia muy grande hacia una transparencia casi obscena en materia financiera. Yo estoy 100% en contra, alguna gente podrá estar a favor, no es mi problema, pero el punto es, esa es la tendencia. Empezó hace mucho tiempo. Hace 20 años empezó con, che, a partir de ahora no se puede tener acciones al portador. Después era, che, que los países firmen 12 tratados para intercambio de información, pero requerimiento. Después era automático, pero 12. Después era sistemas globales de intercambio de información. Y hoy existen dos sistemas globales de intercambio de información. Uno es el que se llama el Common Reporting Standard, que es de la OSD, donde participan más de 100 países, donde Estados Unidos no participa. Y es el sistema por el cual se lo blanqueó anterior, el de Macri, y es el sistema por el cual Suiza, Uruguay, Bahamas, Inglaterra, Alemania le envían a Argentina y Argentina le envía a esos países datos de cuentas bancarias. Y van hasta lo que se llama el beneficiario. ¿Perdón? O libremente. Eso automáticamente una vez por año. Y va hasta el beneficiario final de las cuentas. Yo puedo tener un trust y 17 compañías, pero si yo estoy arriba de todo eso, me van a informar a mí. Eso, para evitar acciones legales contra los bancos suizos, se hizo el blanqueo, y de hecho la gente que tenía plata en Europa entró al blanqueo en grandes masas, a punto tal que lo que dijo AFIP en su momento fue que después del blanqueo, cuando empezó el intercambio, solamente encontraron 2.500 residentes argentinos con plata no declarada en Europa, digamos. 2.500 boludos, porque todos sabíamos lo que había que hacer. Pero anyway. El otro sistema es el de Estados Unidos, que es el FATCA. El sistema de Estados Unidos es raro en comparación con el otro, porque no es recíproco. Estados Unidos recibe un montón de información y entrega muy poca información. La diferencia fundamental entre FATCA y CRS es que FATCA requiere un acuerdo específico entre Argentina, en este caso Argentina y Estados Unidos. Y que además no se intercambia, como yo dije antes, el beneficiario final, sino solamente el titular de la cuenta bancaria. ¿Ok? Es una gran diferencia y vamos a ver en la práctica por qué, pero es una gran diferencia. Entonces, ¿Argentina va a firmar esto con Estados Unidos? Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque hay 113 países que ya lo firmaron. Países con mucha menos relación comercial que Estados Unidos. ¿Por qué no lo firmó Argentina hasta ahora? No lo firmó por dos razones. Primero, porque AFIP hasta este año no había superado la homologación tecnológica de sus sistemas, con lo cual el IRS no confiaba en los sistemas informáticos de AFIP. ¿Eso tiene que ver con que alguien puede hackear la AFIP y llevarse toda la información que intercambia Estados Unidos con nosotros? Sí, pero más allá de sí, por supuesto, pero más allá de eso, más grave aún, lo que decía el IRS es Argentina no tiene sistemas para asegurar que esté protegida la información internamente, inclusive, digamos. Ahora, adicionalmente a esto hay otro problema que es Trump. Trump durante 4 años no firmó IGAs con nadie, salvo con Ucrania, por un tema político. Entonces, ahora que no está Trump, y ahora que los sistemas informáticos ya fueron aprobados por el IRS, en algún momento se va a firmar FATCA. ¿Se va a firmar el lunes? No lo sé. ¿Se va a firmar en 2027? No, mucho antes. Entonces, uno tiene que pensar que en algún momento se va a firmar. ¿Hay argumentos para pensar que se va a firmar ahora? Más que nada hay operaciones de prensa, muchas, y hay algunas tímidas, pero muy tímidas señales de Estados Unidos. Muy tímidas. En lo personal, yo creo que muchas veces se aplica eso de perro que ladra no muerde. Es decir, ¿para qué me vas a estar diciendo en la prensa durante 4 meses que vas a firmar para avivar a todo el mundo, cuando lo mejor hubiera sido jugarla calladito, firmarlo, y en enero decir, muchachos, los cagué a todos, digamos, en definitiva. Y te la pego, digamos, duro. Porque ahí escuché como alternativa, gente que me dice, bueno, no, pero en realidad va a ser un blanqueo antes, entonces esa guita entra al país y... A ver, entonces, vamos un poco a eso. Yo creo que observando la realidad de la situación, a ver, vos pensás lo siguiente, mejor escenario posible sería firmar ahora, fecha de corte 31 de diciembre de 2022, y que Argentina el 30 de septiembre del 2023 reciba esa información. Como vos sabés mejor que yo, el 20 de septiembre del 2023 es un mes después de las PASO. Y yo no veo a Massa o a Fernández haciendo un favor al próximo gobierno. Claro. Entonces, para mí el único objetivo de firmar esto ahora es asustar a la gente y hacer otro blanqueo. ¿Qué fue lo mismo? Fue lo mismo, ¿no? Digamos,
No estoy diciendo que poco ético más. O sea, es la misma falta de ética de los gobiernos anteriores donde asusto a la gente para que entre en un blanqueo. Para mí esto es lo que va a pasar. Ahora de vuelta, para que la gente le quede claro, ¿qué cuentas? Asumimos que, vamos a asumir por un segundo que se firma, que el lunes hay un gran show en la Embajada Americana de Estados Unidos, Stanley firma el tratado, Massa también, el martes salen todos los diarios. Ok, ¿qué es lo que se intercambia? Uno, se intercambian cuentas bancarias de personas humanas o físicas argentinas con domicilio en Argentina cuando se abrió la cuenta bancaria, que tengan un saldo mayor a $50.000 y que además hayan recibido intereses o dividendos de fuente americana. Porque esa es la única información que tiene la IRS, que es el que nos va a dar la información. Esto no lo mandan los bancos, lo manda la IRS. Y en Estados Unidos el secreto bancario es muy fuerte. El IRS no tiene idea de los montos de las cuentas bancarias o los saldos, sino tiene idea de lo que se retuvo por pago de intereses y de dividendos. Entonces, si vamos a contrario sensu, una cuenta de una sociedad no se intercambia, porque no es de una persona humana. Una cuenta de una persona humana con domicilio fuera de Argentina no se intercambia. Una cuenta con menos de $50.000 de saldo no se intercambia. Y una cuenta que no recibió ni intereses ni dividendos de fuente americana tampoco se intercambia. Entonces, es bastante más limitado de lo que va a aparecer en los medios. Por supuesto, si vos tenés una cuenta de $80.000 a nombre tuyo y cobraste intereses, ¡pum! Caes ahí y o resolvés alguna de estas cuatro cosas, digamos, ponés una compañía, o cambiás el domicilio, te acaba el fin de año, o te arriesgas a caer. La verdad es que aún suponiendo que caiga, suponete que vos tenés una cuenta de $90.000, no te avivaste, no escuchaste a nadie, y cobraste $5 de interés en esa cuenta y cobraste $25 de dividendos. ¿Qué va a pasar? Bueno, el 30 de septiembre del año que viene va a haber una información que va a llegar a Argentina donde va a decir, che, esta persona cobró $5 con 37 de intereses y cobró $20 de dividendos. No vas a ver tu cuenta, con lo cual, si vos ya sabes que tu cuenta está comprometida, lo mejor que te puede pasar es que cuando declares ganancias digas, che, yo del exterior gané $5 y 20 y pico de dólares más, que es poca plata, vas a poder pagar el impuesto a las ganancias y se acabó el tema. Si no llegás, y el año que viene le cerrás la cuenta y ves qué haces, en definitiva. O sea, de vuelta digo, va a ser mucho más grave esto desde lo mediático que desde la realidad. Yo creo que, así como yo en su momento había dicho que el tratado que le llevaron a Pratt Guy para asustar a la gente en Estados Unidos, que era pedido de parte, no era automático, yo había dicho que era un tratado vintage, porque un tratado que se usaba en los años 90 y lo usaron solamente para asustar. Yo creo que este tratado, si se firma efectivamente IGA, con Estados Unidos va a ser un tratado bastante testimonial, es decir, un tratado que va a asustar mucho, que por supuesto que va a tener una aplicación, pero muchísimo más limitada de lo que la gente piensa. Y acá pienso, ¿qué se gana Estados Unidos a cambio? Digamos, nos da información a nosotros perseguimos a la gente que está allá, y ellos no, qué ganan ahí. Yo creo que somos algo secundario y un plan más grande, por decirlo de alguna manera. A ver, Estados Unidos cuando se firmó, Estados Unidos fue el que armó FATCA en el año 2010 con Obama. La OCDE dijo, che, pero está buenísimo esto, hagamos el CRS, que para todos los que trabajamos dentro siempre decimos que CRS es FATCA con esteroides, pues mucho más potente, digamos, no tiene loopholes, o sea, está, digamos, mucho más difícil de evitar. Y cuando el mundo dijo, che, Estados Unidos, mirá, tenemos este tratado que es mucho mejor, vení, sumate, Estados Unidos dijo, no, yo estoy bien con esto, tranquilo, y retengo todo el negocio de activos no declarados. Entonces, Estados Unidos tiene la presión de la OCDE, si bien Estados Unidos pone el 20% del presupuesto de la OCDE, igual tiene la presión para cumplimentar con acuerdos. Entonces, Estados Unidos lo que hace es decirle a la OCDE cada tanto, mirá, ya tengo 114 países, tengo 115, estoy nadando con todo el mundo, no me rompan más los huevos, yo estoy con mi sistema, más aún, ahora tengo una ley de transparencia corporativa para luchar contra el lavado de dinero, o sea, yo estoy tranquilo con lo que estoy, no me rompan las pelotas, básicamente. Pero si me creo una LLC o un trust, digamos, puedo seguir invirtiendo en Estados Unidos como si nada y la plata queda dentro del país. Sí, 100%. 100%. Bien, bien. Bueno, entiendo que ahí la gente, y acá aprovecho a consultarte, gente que necesite contactarte, te puede contactar por Instagram, por Twitter, por... Como quieras, yo les pongo en contacto con mi asistente y después
seguimos avanzando, digamos. A veces son preguntas sencillas, a veces hay que hacer algo más complejo, pero sí. Por eso, digo, que quería desmitificar primero esta cosa de, uy, le veo en la tele, ¿cómo hago? No le pregunto, bueno, No, adelante, anímense. yo estoy disponible en todos lados. Eh, y acá volviendo un poco a nuestro querido país, digo, sé que hoy tenemos como 160 impuestos. Bueno, ¿crees que si miro el mundo cada vez tiene los políticos la misma creatividad de decir cómo generamos más plata, cobremos más impuestos? ¿Crees que hay lugar, tal vez acá, de reducir ese esfuerzo fiscal del cual vos hablabas, de alguna forma, y capturar un poco del sistema o el efecto del AFER para decir, bueno, hay plata, pero el 50% está en negro, entonces, Bueno, ¿crees que hay lugar ahí o...? hay un tema ahí que vos lo planteaste, que es Argentina sobrevive con este nivel de impuestos porque la mitad de la economía es negra. Si fuera blanco no resistiría, digamos. Argentina es el único país donde una empresa, si genera ganancias, se queda con menos ganancias de las que se queda el Estado. O sea, vos fíjate que según un informe del Banco Mundial hace unos años, Argentina fue el único país que estaba arriba del 100% de impuestos. Es decir, que pasarlo fácil con números, porque de esta manera, si una empresa argentina ganaba 206 pesos y pagaba todos sus impuestos, el Estado se quedaba con 106 pesos y la empresa con 100. Y es una locura. Solo en Argentina pasa eso. Hay otro, en Bolivia, por ejemplo, el segundo era 80 y pico, digamos. Entonces, hay mucho para... A ver, la buena noticia es que hay mucho para mejorar. Claro, con poco, digamos, ya se mejoraría un montón. Con poco Entonces, el problema que tenemos en Argentina es ese corsé que se llama coparticipación y que crea los incentivos más nefastos que hay. Porque, digamos, ¿cuál es el incentivo? Santiago del Estero bajar el gasto público si lo pagan los pobres del conurbano con la polenta, con el IVA de polenta o del fideo. O sea, esto es una frase muy trillada, pero es cierto, digamos, en definitiva. Ahora, si vos decís, mirá, Santiago, vos recaudás tus impuestos y pagás tus gastos públicos, ahí Santiago dice, no, pará, echemos gente porque esto así no funciona. Y la competencia fiscal entre provincias yo creo que es lo que salvaría a la Argentina. Te digo más, ni siquiera sé si habría que bajar mucho los impuestos. Habría que dejarlas que compitan. Entonces, ¿qué pasaría? Lo que pasa en España, en Suiza o en Estados Unidos. Por ahí Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires dice, ¿saben qué? Yo tengo muy buenas instalaciones. Ahora, además del impuesto a las ganancias federal, yo les pongo un 10% más, todo lo que quieren vivir acá. Y la gente, mucha la va a pagar con ganas. Y otras provincias dicen, no sé, Jujuy, por ahí dicen, muchachos, yo acá les voy a descontar impuestos para que vengan a poblarme y a invertir acá. Y eso es lo que genera crecimiento en todos lados. Pero pasa en los países más desarrollados. Ese es el gran problema que hay en Argentina. Y por supuesto, como tiene regambre constitucional y el Senado es genera una representación desproporcionada de provincias con muy pocos habitantes, vos tenés 9 o 10 provincias que tienen el 10% habitante del país y representan un tercio de los votos. Entonces es muy difícil que esto cambie, salvo que haya un gobierno, yo te diría, con una fuerza muy, muy fuerte, como fue en su momento, si querés, el de Menem, donde bajaba línea, o el de Kirchner, de Néstor, que es, yo te bajo línea y se hace lo que yo quiero, y no importa con qué mecanismos legales lo hacemos, pero lo vamos a hacer. Pero hoy por hoy yo te diría que el principal cambio es ese. Después, por supuesto, hay un montón de impuestos que se podrían reducir. Un país normal tiene entre 5 y 15 impuestos, no 160. Entonces hay mucho para hacer, hay muchos impuestos que no recaudan nada, además de, digamos, creo que en este momento más del 90% de la recaudación son 11 impuestos, con lo cual imagínate que eliminando 150 solo perderías 10% de la recaudación y después por efecto Laffer quizás recaudarías más inclusive. Con lo cual, lo bueno es que hay mucho para hacer con muy poco. Yo creo que los resultados podrían ser realmente muy, muy positivos con muy poquitos cambios. bueno, ahí tomo eso para dejar así como mensaje final, entonces, ese positivismo, ¿no? De que se puede, bueno, sí, estamos medio en un berenjenal raro, pero hay para hacer. Repito, todos los que necesiten contactarte, o Martín Lidbach en Twitter, o en Instagram, o en Internet. Y bueno, vuelvo a recomendar porque a mí me encantó. Está Mayra por ahí escuchándonos, que es fanática tuya también, así que aprovecho y te mando un saludo. Bueno. Y un placer, de vuelta, súper, súper agradecido por este tiempo para llevar un poco de tranquilidad y calma a las personas que nos escuchan. No, por favor, un placer, gracias por la invitación y la vamos a repetir en algún momento. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Dale, Martín, un placer. Muy buen fin de. Buen fin de. Abrazo. Hasta luego.